esta ocasión voy a hablar acerca de la tipología textual y esta, como se entiende en el título, pues obviamente tiene que ver con los tipos de textos, ya sea orales o escritos, que existen. Las tipologías reflejan en mayor o menor medida las propias intuiciones como hablantes u oyentes de una lengua. Los textos se pueden agrupar de acuerdo a la identificación de ciertos rasgos que se perciben como comunes, así como se puede definir y categorizar. Ha existido un consenso entre los diferentes lingüistas para clasificar y designar los textos a partir de ciertas características compartidas que justifican una misma categoría. Por ejemplo, los textos literarios, los textos periodísticos, textos de información científica, los textos instruccionales, los textos epistolares, los textos humorísticos y los textos publicitarios. Cada uno de estos textos tiene su propia característica, sus propias características, porque son varias, o puede tener incluso su propia forma de cómo se redacta, cómo se interpreta. Por ejemplo, entre los textos literarios se encuentran el cuento, la novela, la obra de teatro. Es muy interesante cuando nosotros hablamos de novela porque son de las más conocidas, pero no hablamos solo de las novelas estas que se llevan a la televisión, sino que de esas obras que son consideradas pues prácticamente tesoros de la literatura. Están, por ejemplo, para mencionar mi escritor favorito, Gabriel García Márquez. Él escribió muchas novelas, pero él no solo escribió novelas dentro del género literario, como podríamos entender, sino que también él escribió muchos artículos periodísticos, también fue guionista. Pero el hecho de concentrar, la novela tiene ciertas características, como por ejemplo la extensión, generalmente son narrativas y se dividen en los subgéneros que ya nosotros conocemos. Por ejemplo, puede ser una novela policíaca, puede ser una novela de terror, puede ser una novela de romance, puede ser literatura juvenil, puede ser latinoamericana, etc. Puede ser de diferentes temáticas, al igual. La novela se presta como para tratar diferentes temáticas que se necesita como un poco más de extensión que lo que podría necesitar, por ejemplo, una nota de periódico o un simple general o un cuento, por decirlo, por mencionar. El cuento cumple con otras características, que generalmente es imaginario. Casi nunca hay cuentos realistas, es muy raro que tengan algo de realidad. Generalmente son inventados, son recreados a partir de la imaginación. En cambio, las novelas, a veces hay algunas también que son novelas históricas, y estas sirven como cierto referente para un país o para una sociedad. Es una forma narrada de extrapolar la realidad a una situación pues novelada. Lo interesante de la novela es que puede tener tanto hechos que pudieran partir de la realidad como hechos que sean totalmente, que existan solo en la imaginación del autor. Luego tenemos los textos periodísticos, donde ya entra la noticia, el artículo de opinión, el reportaje y la entrevista. Recordemos que no estamos hablando solo de textos escritos, sino que también de textos orales. Entonces, dentro de los textos periodísticos no solo están los que nosotros vemos en los grandes medios de comunicación, para mencionar el caso de nuestro país, que TCS, el Canal 12, el Diario de Hoy, la prensa gráfica. No solo ese es periodismo también cuando un medio de comunicación, aunque sea un poco menos reconocido porque tenga menos capital, menos inversión económica, menos equipo, pero si hace una investigación para llevar una noticia, la noticia tiene una característica que está aconteciendo ahora y se da a conocer hoy. Entonces
porque es novedosa. No podemos presentar una noticia que era pues de hace 3 años y la presentamos hasta hoy, porque en ese tiempo no, a menos que sea como un recordatorio, como más de hacer como una conmemoración, algo así. Pero generalmente la noticia tiene como eso de que es muy novedoso cuando se da a conocer. El artículo de opinión también está escrito a partir de una noticia probablemente, pero ya lleva como la subjetividad del autor. Y la entrevista, como nosotros sabemos, pues ya se prepara una lista para la persona a la que nosotros queramos entrevistar, con el fin y objetivo que responda a cierta temática o que dé su opinión o valoración sobre diferentes temas de interés para el público o para nosotros. Luego tenemos los textos de información científica. Con estos estamos un poco más relacionados porque ya tienen que ver con, por ejemplo, las notas de enciclopedia, los informes de experimentos, las monografías, las biografías y el relato histórico. En el ámbito de los universitarios, los textos de información científica son de los más utilizados, porque ahí es donde entra la tesis, la famosa tesis también. Los artículos de investigación que se pudieran hacer dentro del proceso de formación de un universitario, ahí entra también. Es de considerar que la mayoría, aunque seamos inexpertos, media vez estemos estudiando, utilizamos o redactamos este tipo de textos. El lenguaje que se utiliza, pues obviamente es en tercera persona, de manera muy objetiva, podríamos decir. Y hay pasos específicos, como por ejemplo la observación, las partes que contiene, que dependiendo el tipo de estudio que se haga, así lleva hipótesis o no lleva, si es cualitativo, si es cuantitativo, así también va a ser el tipo de redacción que se le dará. Y luego pues están los textos instruccionales, que estos ya tienen que ver con las recetas o los instructivos. Con eso estamos familiarizados porque generalmente cuando vamos a hacer alguna actividad evaluada como estudiantes, pues contiene instrucciones. El error que solemos cometer es que generalmente no leemos esas instrucciones. Luego están las recetas también, que no todas las personas cocinan con recetas, pero algunas personas sí cocinan con recetas. Entonces, el seguir las instrucciones al pie de la letra generalmente es lo que da éxito para realizar determinada actividad. Luego tenemos los textos epistolares, que pues los únicos que en lo personal pues conozco de primera mano son los que se encuentran en la Biblia, donde están las diferentes cartas que se mandaban a las congregaciones y todo eso. Esas son las que he leído. Luego tenemos los textos publicitarios, donde ya entran los avisos, los folletos, los afiches, los brochures y todas esas cuestiones que se utilizan para promocionar una marca, una institución o determinados procesos. Pero aparte de eso, hablando siempre de las funciones del lenguaje, en estos textos también se cumplen. Por ejemplo, la función informativa, expresiva, literaria y apelativa. Pero también hay un cuadrito muy interesante en el que se ha resumido esto por trama. Por ejemplo, en la trama descriptiva y la función informativa ya entra lo que sería la nota de enciclopedia, la definición y el informe de experimentos. El informe de experimentos generalmente lo utilizan las personas relacionadas con las ciencias naturales o con la medicina. Es lo más habitual que ahí se hagan experimentos. También en el campo de las ciencias sociales, pero es un poco menos frecuente, menos común. Y también dentro de la trama descriptiva y la función literaria se encuentra el poema. Dentro de la función apelativa y la trama descriptiva ya se encuentra el aviso, el folleto, el afiche, la receta y el instructivo. ¿Por qué la función apelativa? Porque recordemos que la función apelativa lo que busca es generar una respuesta para el interlocutor. Yo emito un estímulo y espero una respuesta de mi interlocutor. Luego, en la trama argumentativa,
Y la función informativa encontramos el artículo de opinión y la monografía. Siempre en la trama argumentativa, pero en la función apelativa, encontramos el aviso, el folleto, la carta y la solicitud. En la trama narrativa y la función informativa se encuentra la noticia, la biografía, el relato histórico y la carta. En la expresiva, la carta, y en la literaria, el cuento, la novela, el poema y la historieta. Y en la función apelativa está el aviso y la historieta. Ahora, en la trama conversacional, en la función informativa, se encuentra el reportaje y la entrevista. Como ya hablábamos, generalmente en ambos textos lo que hacemos es lanzar preguntas para obtener respuestas de nuestros interlocutores o de nuestros receptores. Y esto generalmente se hace por escrito o se lleva a, a una cámara, a un clip de video, etc. Y en la función literaria, siempre en la trama conversacional está la obra de teatro. Como sabemos, la obra de teatro tiene esa característica, que lleva diferentes diálogos inmersos, y por ser una obra de teatro normalmente se lleva a una puesta en escena. Luego, en la función siempre apelativa, pero en la trama conversacional está el aviso. Entonces, más o menos, esa es la clasificación que se hace.